supuesto, de este equipo de trabajo que la Universidad de Santander ha designado para hablar de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible para toda la comunidad. ¿Cómo está, César? Bienvenido. Un placer saludarlo. Hola Omar, buenas tardes a todos los que están conectados con nosotros hoy 22 de marzo, hoy dentro del marco del Día Mundial del Agua y dentro del proceso de formación que tenemos como universidad en el tema ambiental y el tema profesoral. Este espacio pues espera sea de agrado para todos y los que estamos dentro de la organización, doctora Concepción Galdino, la ingeniera Sara, el doctor Arley, doctor Julio César y los demás. Esperamos que sea de agrado, pero vamos a dar como el paso al doctor Arley Niño y allí posterior a la ingeniera Sara para dar el inicio formal de ese espacio. Doctor Arley. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este gran espacio para hablar y establecer debates sobre los ODS, el cual es un tema muy importante para el futuro y la salvación de la humanidad en los diferentes puntos de vista y diferentes aspectos. Entonces aprovechemos de este gran encuentro, apropiemos nuevos conocimientos y pues sin más preámbulo le voy a dar el espacio a la coordinadora de extensión, la ingeniera Sara Romero. Bienvenida, ingeniera. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Es un gran placer y un gran honor estar acá con ustedes, con esta audiencia tan especial, hoy en el Día Mundial del Agua, un recurso natural fundamental para nuestra vida. Y a su vez estamos acompañados de unos grandes y expertos panelistas, como lo son la doctora Lilia María Gama Campillo de la Universidad Autónoma de México, el doctor Jais Andrés Ariza, abogado de la Universidad de Santander, la doctora Karen Martínez, microbióloga también docente de la Universidad de Santander y empresaria, y el doctor Oscar Eduardo Zambrano Corso, ingeniero civil, especialista en gestión ambiental. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este excelente conversatorio en el que estamos combinando con el ODS, agua de saneamiento básico y paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, bienvenidos Gracias. todos y que nos vaya súper bien, como siempre, en este excelente conversatorio. Muy bien, Felicidades a gracias a todos. la ingeniera Sara María Romero por acompañarnos, por darle la apertura a este gran espacio que ofrece la Universidad de Santander, que ofrece estas instituciones y nuestros invitados. César, estamos en un contexto en nuestra ciudad de Cúcuta, San José de Cúcuta, en esta semana, pero es un fenómeno que se presentó hace 4 años y precisamente hablábamos detrás de cámaras antes de iniciar este en vivo, que este espacio cabe muy bien porque estamos viviendo una situación ambiental muy complicada. El Objetivo de Desarrollo Sostenible que el día de hoy nos reúne nos incita un poco a tener esa conciencia ambiental y, por supuesto, a tener mejores prácticas con nuestro planeta. Por supuesto, quiero presentar y quiero que usted me acompañe también para iniciar presentando a la doctora Lilia María Gama Campiño. ¿De quién estamos hablando, César? Omar, ella es bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un PhD en Philosophy, Botany University de California. Eh, pues está adscrita al Laboratorio de Ecología del Paisaje y Cambio Global y pertenece a la División Académicas de Ciencias Biológicas de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Desde México nos acompaña la doctora Lilia, así que le damos el paso para que nos salude, nos permita conocer cómo está México así rápidamente mientras presentamos a nuestros invitados hoy. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto poder compartir con ustedes desde México en esta hora que para nosotros, particularmente en Tabasco y por lo que pude revisar, es calurosa. Apenas está empezando el calor por aquí en este año, pero aparentemente podemos llegar a temperaturas similares a las que ustedes tienen y eso pues viene apareado al tema de la escasez de agua, ¿no? Que es lo que nos tiene hoy congregados, preocupados por el cumplimiento de estos objetivos de los cuales casi todos los países del mundo están tratando de poder tener estos logros porque nos permitiría tener un futuro más promisorio. Que buenas tardes y mucho gusto de estar con ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Lilia. Bueno,
Bastante calor hace en esta zona del país, de Colombia, Cúcuta exactamente, pero nos vamos para un lugar en donde no está haciendo mucho calor, es la capital de Canadá, exactamente en Ottawa. Está con nosotros el abogado de la Universidad de Santander, Jason André Ariza. Cuenta con especialización en Dirección para el Desarrollo de la Gestión Pública y maestría en Estudio de Conflictos de la Universidad de Ottawa en Canadá. Se ha desempeñado, Jason, como asesor de diferentes entidades públicas y como profesor del programa de Derecho de la Universidad de Santander en nuestro campus, en las áreas de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Actualmente ejerce las funciones de juez para la paz para el Ministerio de Justicia de la provincia de Quebec en Canadá. Bienvenido, doctor Jason. Un placer nuevamente tenerlo en estos espacios de manera sincrónica. Gracias, Omar, gracias a César y a todos los organizadores de este importante evento que, como lo decíamos, sí, detrás de cámaras, totalmente pertinente. Yo, por el contrario, a la doctora Lilia María, sí, los saludos de la fría capital de Canadá, Ottawa. Hoy amanecimos con -10 grados centígrados, pero aunque ustedes no crean, es una temperatura que volvió a cambiar porque la semana pasada estábamos con unos calores increíbles para este tiempo en Canadá. Entonces, por aquí también nos golpea todos los efectos del cambio climático y este invierno ha sido, lo llamamos aquí de locos, porque ha variado, ha hecho calor, frío, cuando nunca se veía en Canadá. En los 8 años que yo tengo viviendo aquí nunca se había visto un invierno como estos, pero bueno, agradeciendo la oportunidad y dispuestos aquí a hacer algunas reflexiones el día de hoy. Excelente, excelente, Jason. De Canadá volvemos acá a Cúcuta, al calorcito, y saludar a la doctora Karen Martínez. Ella es microbióloga con un énfasis en alimentos, especialista en protección de alimentos y magíster en ciencia de alimentos. Es parte de la familia acá en la casa Universidad Cúcuta. Es investigadora en control e inocuidad alimentaria, asesora de asesoramiento y control de calidad y buenas prácticas de manufactura en empresas productoras de alimentos bajo los lineamientos de la normativa ambiental colombiana, directora y analítica técnica de Microlab del Norte, un laboratorio de acá de la ciudad desde el año 2010, y actualmente pues es docente de nuestra familia UDES Cúcuta desde el área de bacteriología. Doctora Karen, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Es un placer escuchar a la doctora Lilia, doctor Jason, y bueno, fíjense que todos esos temperaturas tan variables en las que nos encontramos todos y de verdad, pues definitivamente muy agradecida con el cuerpo organizador de este conversatorio porque hablar del tema del agua definitivamente es vida, es todo lo que necesitamos y bueno, que no se diga más y que podamos iniciar este conversatorio tan importante. Ok, dentro de los invitados también tenemos acá en Cúcuta, alguien que hace parte de la gestión pública de este recurso, especialmente desde una entidad que es la parte operativa de la administración pública en términos de acueducto y alcantarillado. Estoy hablando de Aguas Capital como entidad y nos acompaña con nosotros el ingeniero Oscar Zambrano. Él hoy está acompañándonos. Él es ingeniero civil, especialista en gestión ambiental, consultor asesor técnico del Instituto Técnico Norte Santandereano de Aguas Capital y Saneamiento Básico, consultor, asesor, parte de planeación de proyectos de urbanizaciones y varios municipios en norte de Santander, el líder de estudios y diseños de Aguas Capital en docente Universidad Libre, también del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de Pablo Santander. Y hoy nos acompaña en este espacio. Ingeniero, buenas tardes, muchas gracias por participar con nosotros hoy. Tienes apagado el micrófono, ingeniero. Muy buenas tardes para todos y antes, por el contrario, agradecido soy yo en representación obviamente de la empresa Aguas Capital, Cúcuta SP, que es el actual operador de los servicios de acueducto de alcantarillado en la ciudad. Y la participación está pues encaminada como a realizar aportes en las experiencias que nosotros tenemos, en caso personal como docente o como diseñador
en la planificación de proyectos de producción y distribución de agua, y la relación empresas de servicio o relación Estado, empresas privadas con la función de hacer producción de agua potable y distribuirla. Ese es hacia la condición del enfoque. Todo cuesta, todo vale. Fuentes de recursos para financiar. Muchas gracias, ingeniero Oscar. Voy a darle paso a la doctora Concepción Galdino para que nos hable de cómo va a ser la dinámica del conversatorio y cuáles serán los principios del mismo. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar conectados en este gran espacio de reflexión. Y hoy precisamente el tema que nos convoca pues es nuevamente nuestro conversatorio sobre los ODS, y precisamente el día de hoy va a estar enfocado en el objetivo 6, agua y saneamiento, y en el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Bueno, en ese orden de ideas se plantean dos momentos en la conversación. Un momento para cada ODS. Para ello es necesario que las respuestas sean de manera muy precisa para que podamos abarcar así toda la temática y también las preguntas que están dispuestas en ese guión. Bueno, bienvenidos. Concedo la palabra al ingeniero César. Ok, entonces vamos a iniciar. Habíamos hablado pues que el tema del agua es importante no solamente para la dinámica del ser vivo como tal, ¿cierto? Desde el colegio nos han enseñado que el ser humano, que la gran parte de nuestra composición es agua, que la naturaleza en general, la gran parte también es agua. Sin embargo, pues el acceso al agua potable, que es distinto, que es la que está disponible para nuestro consumo, y también el saneamiento y la higiene, pues de una u otra manera para la humanidad se convierte en un derecho humano. Es decir, nosotros tenemos el derecho a disfrutar de agua potable y de saneamiento básico. Sin embargo, los países enfrentan muchos retos, muchos países, ejemplo, países de África, aún de América Latina, que no cuentan con saneamiento básico, con alcantarillados, con tratamiento de aguas residuales. En el caso de nuestro departamento, por ejemplo, con la contaminación de nuestros recursos, pues cada vez va degradando más los ecosistemas, y esto ha permitido que pues cada vez estos temas migren a ser de una importancia cada vez mayor, a pesar de que hay algunos progresos en algunos países y hay no solamente esfuerzos en lo económico, de gestión y de manera pública, privada, pues todavía miles de millones de personas siguen sin tener acceso a agua potable, saneamiento y higiene en el mundo completo. Entonces yo quiero que hagamos una reflexión dentro de los que tenemos invitados. Yo sé que el ingeniero Jason pues es abogado, pero de una u otra manera el agua determina actualmente en algunos escenarios territoriales algún tipo de dominio sobre el territorio y genera algunas condicionales de la paz y del territorio, de la justicia que genera el territorio. Es más, actualmente se habla de un concepto que se llama migración climática, es personas que les toca salir de estos territorios porque no tienen abastecimiento de agua, no tienen acceso a agua y les toca migrar. Eso de una u otra forma genera una inconformidad o una serie de limitantes hacia el derecho, hacia la libertad que tiene pues de vivir en lugares de ambientes sanos. En ese orden de ideas yo quiero preguntarle a todos ¿por qué es tan importante el agua para la sociedad en la que vivimos? No hablemos no solo del término de la necesidad desde lo sistémico de las personas, sino porque es importante para la vida. Mire que lo que notamos ahorita en Cúcuta, que estamos en un tema de contaminación por inversión térmica en la ciudad, todos anhelaban que lloviera, todos esperan o esperábamos que lloviera porque así, de otra forma, el agua iba a limpiar la atmósfera y hacía que la contaminación en el aire sea menor. Aún la tenemos, la contaminación, seguimos en alerta naranja,
y estamos en contaminación, pero de esta manera necesitamos el agua para muchos aspectos de vida. Eso es lo que quiero preguntarle. Doctora Karen, tiene la palabra. Bueno, de nuevo, buenas tardes para todos y definitivamente es uno de los temas que más me apasiona desde que terminé mi universidad y en lo que he podido venir trabajando precisamente desde mi Universidad de Santander. Y indiscutiblemente, como lo decía el ingeniero César, aparte de todas las funciones que cumple nuestro organismo, para la vida en general se requiere, porque cuando, por ejemplo, lo que nos está ocurriendo ocurre en todo el mundo y que se ha visto en los últimos informes técnicos, hay un estrés precisamente hídrico que ha estado marcado por esos aumentos de temperatura, lo que hace que indudablemente pues disminuya el agua. Y precisamente a nivel mundial, cuando nosotros hablamos de que tenemos un acceso al agua, un agua que cumpla con todos los requerimientos de calidad, que es lo anhelado, que cumpla con sus características físicas, químicas y biológicas, nos permite precisamente llevar algo que llamamos tan anhelado también como lo es la paz. Si hay agua para todos, si hay acceso para el consumo, para el baño, para la higiene, pues esto redunda en estos aspectos tan importantes para la vida, no solamente el derecho como tal de al acceso al agua, sino también poder garantizar la seguridad alimentaria. También dentro de esto está todo lo que es poder llevar esos procesos de limpieza, desinfección, de preparación de los alimentos, y por eso es tan importante esa pregunta que su merced hacía respecto al agua, porque está en nuestras manos el cuidado de los ecosistemas, el evitar, digamos, hay muchos aspectos que están en nuestras manos para educar, para capacitar, para que se cuiden esos ecosistemas, se cuiden esas fuentes hídricas para poder evitar tanto daño que ya se ha causado, pero que tenemos que tratar de mitigarlo y de minimizar. Indiscutiblemente pienso que un factor importante es la educación y la capacitación. Gracias. Doctora Lilia, desde México. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, como lo señala Karen. Sabemos que el agua es un recurso, no solo que sea un recurso estratégico, sino es un recurso vital. Necesitamos el agua. Por supuesto que necesitamos cuidar los ecosistemas para poder mantener la posibilidad de tener acceso al agua, pero también los ecosistemas necesitan agua. También la biodiversidad que nos acompaña necesita agua y a veces la gestión del agua no está contemplando esa necesidad que está compartiendo con nosotros y que también es importante recordar. Y lamentablemente, como bien lo señalaba, para asegurar para la seguridad alimentaria necesitamos el agua, y ahí es por lo menos en México, estoy segura que en muchos países en donde se va un gran porcentaje del agua que tenemos, justamente en asegurar la seguridad alimentaria, y porque lamentablemente no tenemos todavía sistemas eficientes para poder realizar estas actividades agrícolas. Necesitamos mejorar, innovar más en estos procesos agrícolas para poder tener una mejor gestión, un mejor uso del agua que nos permita que esta poca agua que tenemos todavía que compartir entre muchos millones que somos, pues pueda existir, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que recordar un día como hoy en el que se está festejando el recordar la importancia del agua, pues tenemos que visualizar que los esfuerzos mundiales tienen que orientarse a esta organización de la distribución del agua y a una mejor gestión del agua. Vivo en una zona donde el 30% del agua del país pasa por aquí. Somos una zona rica en agua y sin embargo en época de sequía no tenemos agua. Los ríos pueden llevar agua, pero esto nos habla de una mala gestión del agua. O sea, tenemos que mejorar esos procesos en ese sentido, opino yo. Gracias. Excelente. Yo quiero leer un parrafito que nos muestra la página hoy de Naciones Unidas en el marco de la conmemoración del Día del Agua. Y dice, el agua puede crear paz o desencadenar conflictos. Estoy hablando de la página directamente de Naciones Unidas. Dice, cuando el agua escasea o está contaminada, o cuando las personas tienen un acceso desigual o nulo,
puede aumentar las tensiones entre comunidades y países. Más de 3.000 millones de personas en todo el mundo dependen de agua que atraviesa las fronteras nacionales. Sin embargo, solo 24 países tienen acuerdos de cooperación para todos los recursos hídricos que comparten. Muchas veces creemos que las fronteras se acaban con un límite demográfico, pero el agua trasciende las fronteras y es donde generamos algún tipo de conflicto entre las sociedades. Doctor Jason, desde la concepción como abogado, ¿cómo percibes de repente esa necesidad del agua con la sociedad? ¿Cómo lo percibes desde la profesión de abogado? Gracias por esa mención, ingeniero César, porque yo soy el menos experto en agua acá, soy el abogado, pero mi especialidad en el tema de conflictos sí me llevaba a hacer una reflexión el día de hoy, no fatalítica, no tan fatal, pero sí como de alzar una bandera roja, que ya es el momento de hacerlo y ver hacia el futuro de como civilización, como humanidad, si no sabemos o si seguimos gerenciando estos recursos hídricos de la manera como lo estamos haciendo. Entonces, digamos, mi reflexión va sin duda hacia ese lado que usted acaba de apuntar y claramente hacia el lado jurídico. La pregunta que usted nos hacía sobre la importancia del agua, aunque parece redundante, no lo es. El agua es un bien tan necesario como tan limitado y eso precisamente es lo que nos llevaría a no solo, digamos, que la necesitamos para vivir, sino podría ser una causa también de nuestra extinción y suena fatal, pero digamos, esa es la realidad y hacia allá vamos y hay que decirlo. Claramente, ya como mis compañeros anteriormente lo han dicho, el agua es importante para todo el tema alimentario, fundamental para la sobrevivencia, pero yo lo quiero tocar desde el punto jurídico y cómo es un derecho humano. Y es que el 28 de julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 64 de guión 292 reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento como un derecho humano. Y claro, lo tenemos ahí en esos tratados internacionales, en esa resolución internacional, pero Colombia, ¿cómo lo ve desde su ordenamiento jurídico interno ese derecho humano? Y claramente, pues aquí también hemos hecho un desarrollo jurisprudencial. La Corte Constitucional lo ha tomado como un derecho fundamental que va conexo a otros derechos fundamentales que inclusive lo diría yo, para vivir en dignidad humana se debe comenzar por el derecho al agua para poderle dar paso a otros derechos fundamentales, claramente como la vida y muchos otros. Yo quería hacer rápidamente un recorrido jurisprudencial para tener en cuenta por lo menos la sentencia T740 del 2011 fue una de las pioneras en trabajar este tema sobre el derecho al agua como un derecho fundamental, pero luego también aparecieron desarrollos como la sentencia T64 del 2012, donde fija los parámetros de este derecho fundamental en personas privadas de la libertad, que inclusive siendo privadas de la libertad no se les puede privar de su derecho fundamental al agua potable y a la dignidad humana, claramente que va conexo con este derecho que tratamos el día de hoy. Hay una famosísima sentencia que es la sentencia T401 del 2022, muy nueva, que precisamente tiene hechos tutelados en el municipio de Villa del Rosario, con una empresa que maneja el tema del agua potable en Villa del Rosario. Y esta sentencia, la Corte Constitucional, la empresa de acueducto vulneraba el derecho al agua al no suministrar el mínimo de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas y con ello garantizar la no afección a la salud y a la vida digna. La Corte Constitucional le ordena a esta empresa prestadora de servicio público de agua tomar las medidas adecuadas y necesarias para que garanticen el suministro de por lo menos 50 litros de agua por persona al día. Entonces, como conclusión, el agua potable, el saneamiento y la higiene representan la más básica necesidad humana que tenemos nosotros y el no respeto a, digamos, a este postulado
nos llevaría a serios conflictos internos, pero externos que podemos desarrollar más adelante en la conversación, ingeniero César. Ok, quiero darle el paso al ingeniero Oscar para que desde la institucionalidad nos explique un poco su percepción. En silencio el micrófono, ingeniero Oscar. Personalmente, el hecho de estar laborando en una empresa que hace eso, la prestación de los servicios, nos deja a nosotros en evidencia una grave, para mí, falla que tiene la calificación del derecho fundamental del agua para el ser humano. Y es que todo se ha quedado en pura retórica. Desde las leyes de las Naciones Unidas, las recomendaciones, los postulados, absolutamente todo, y todo dice que se tiene que hacer, que es un derecho fundamental, todo muy bien, pero en la teoría, en la retórica. Porque para hacer eso se necesitan recursos. Y en ninguna parte se habla de la mención de con qué recursos se hace el cumplimiento de ese objetivo. Para eso se necesitan recursos. Se necesitan recursos para captar el agua, sea la fuente que sea, superficial, subterránea. Se necesita para transportar el agua cruda, hacer el tratamiento del agua cruda y colocarla como potable, y después contar con la infraestructura y equipos y herramientas y medios para poder hacer la distribución. Eso cuesta plata. Entonces, suena muy bonito decir que se tiene que hacer, pero ¿con qué se financia? Y ahí es donde considero que ha existido la falla, porque se habla de que se tiene que hacer, se debe que hacer, pero nunca se ha dicho con qué. Y entonces se le deja al Estado la responsabilidad, en este caso, como lo están mencionando, el derecho al mínimo vital, que es el nombre técnico para los 50 litros por persona. ¿Pero con qué? Si las empresas de servicios no tienen infraestructura para poder hacer la distribución o no tienen cómo garantizar los recursos para poder hacer la infraestructura que le permita hacer ese cumplimiento de ese derecho. No están, en Colombia por lo menos, hoy todas las empresas de servicios deben ser autosuficientes y se financian con lo que se aplique vía tarifa para los usuarios que están afiliados o asociados como usuarios de esas empresas. Entonces, con esos recursos que reciben, deben cubrir los recursos de operación, mantenimiento, inversiones para reposición, para expansión. Y si esa infraestructura está obsoleta y los pagos por vía tarifa que puede cobrarle al usuario, porque el usuario está dispuesto, a veces no tiene ni con qué pagar, para acondicionar esa infraestructura, ¿cómo hacen esas empresas de servicios para poder cumplir? Pues ahí debe entrar el Estado en apoyar a hacer inversiones y apoyo recursos, y no solamente los locales, ya trasladémoslo a nivel internacional. Estábamos hablando de las inversiones y en los ODS lo menciona y dice que hay inclusive decaído de la gestión oficial o el aporte y la financiación de proyectos de los países con más recursos en apoyo a los países con menos recursos. Y eso está relacionado. Un país pobre, ¿con qué recursos hace infraestructura de lo más sagrado a lo que tenemos derecho, que es ser agua potable? Para eso necesitan recursos. Entonces, considero que en forma general la falla en lo que hasta el momento se ha visto es que muchas de las cosas se han quedado en pura retórica, en pura teoría, pero no se ha puesto el ojo en hacer la disposición adecuada de los recursos que permitan poder contar con esa gestión, como llamaban, o como se llama, como lo han mencionado todos, y esa gestión incluye la legislación e incluye la apropiación de recursos para poder hacer la infraestructura que permita garantizar ese acceso al agua a todas las comunidades. Entonces, si el Estado no lo tiene y se le dice al privado, señor, usted privado aporte, ayude, el privado aporta, pero el privado lo aporta como negocio. Entonces, el privado coloca sus recursos, el privado le cuesta sacar el agua de la fuente, producirla,
potabilizarla y distribuirla. Y obviamente debe cobrar para hacer esa tarifa. Y si además le decimos, usted con esa operación tiene que ampliar infraestructura, tiene que ampliar cobertura, tiene que garantizar la calidad, tiene que garantizar la prestación del servicio, él no va a hacer inversiones, no va a colocar recursos para perder. ¿Quién no pierde? Entonces ya es una condición del Estado hacer la inversión, lo que llamamos inversión social, para cubrir esas necesidades. Entonces ahí tenemos esas dos condiciones, ni el Estado y ni completamente los privados, porque ellos lo miran solamente como negocios, obviamente es un negocio para ellos, donde estamos fallando. No estamos disponiendo de los recursos suficientes y adecuados para poder darle cumplimiento cada día más a ese objetivo de poder contar con agua potable para toda la humanidad. Muy bien, agradecemos a Oscar Eduardo Zambrano, ingeniero civil, especialista en gestión ambiental y consultor asesor técnico del Instituto Norte Santandereano de Agua Potable en saneamiento básico. Muchas gracias por ese punto de vista. Y a esta hora, pues saludamos a toda la comunidad que se conecta a través de redes sociales de la Universidad de Santander Campus Cúcuta, a aquellos que van a ver en diferido esa transmisión, también a las personas en todo el departamento que hacen parte de nuestra empresa Aguas Capital. Un saludo especial para ellas. Saludamos a esta hora a nuestro querido doctor Julio César Carvajal. Él nos acompaña, él es el director de la Red Bari y tiene también, por supuesto, unas preguntas, un contexto referente al objetivo de desarrollo sostenible que hoy trabajamos, el número 6, agua y saneamiento básico, paz, justicia e instituciones sólidas. Bienvenido, doctor Julio César, a este gran espacio de conversación. Muy buenas tardes, saludamos a todos los panelistas, un saludo también muy especial a la gente de la Red Baril, los que están conectados a nivel internacional, México, Centroamérica. Y bueno, pues Omar, este es un tema sumamente importante, el tema del agua. Y hoy cuando tenemos un fenómeno bastante fuerte como es el fenómeno del Niño, es donde empezamos a sentir que efectivamente adolecemos de políticas públicas muy concretas en tema a el agua. Y hoy Cúcuta pues no es la excepción y pues estamos preocupados, igual que todos, en estos eventos extremos que la variedad del cambio climático nos viene presentando y que efectivamente nos afecta a todos. Muy bien, muchas gracias al doctor Julio César Carvajal. César, este espacio ha sido de verdad que fructífero. Una vez vi el banner y el objetivo de desarrollo sostenible que nos habla de agua limpia, por supuesto, y saneamiento. Es la calidad de vida, precisamente lo que busca este objetivo de desarrollo sostenible. Y nos hablaba el doctor Julio César precisamente sobre esa necesidad, ¿no?, que tenemos todos de tener un preciado líquido. Nos decía el doctor Jason, es una necesidad, pero asimismo está escasa esa necesidad, que es el agua. César. Sí, pues no solamente el agua, sino que así como la doctora Lilia y la doctora Karen manifestaban que no solamente nosotros los seres humanos, sino la misma naturaleza necesita el agua, el mismo ecosistema necesita el agua, pues cada vez no solo nos afecta a nosotros, sino a todo el ecosistema. Es decir, a todo el sistema natural está cadeciendo actualmente del recurso y es de ahí que vemos algunos gradientes de resiliencia afectándose y esto termina de una u otra manera afectando la economía de las personas, dado a la escasez de lluvia, por ejemplo, dada a esos reflejos de temperatura extremas entre la noche y el día, por ejemplo, entre las heladas y el calor que vemos en algunas zonas, por ejemplo, en zonas de alta montaña como Pamplona, lugares acá que son alrededor de los 2000 metros sobre el nivel del mar, y encontramos esos tipos de comportamiento que del agua, el mismo estrés que generamos en el sistema termina afectando la economía de nuestra región. Y de otra forma eso va a terminar afectando también la sociedad. Pero no solamente cuando hablamos del estado de la condición del agua potable, sino si nos vamos al concepto de saneamiento básico, es decir, a qué hacer con el agua residual que está generando el sector productivo o nosotros como domiciliarios o la academia como un sector educativo
o la industria. El agua residual, por ejemplo, mire el dato, Omar, de lo que nos muestra el plan de desarrollo del anterior gobierno, ya del doctor Silvano Serrano. Ellos nombraron el plan de desarrollo que el 5% de los municipios tienen planta de tratamiento de agua residual, solo el 5%. El 95% no tienen planta de tratamiento de agua residual. Y nosotros tenemos alrededor de unas 5 o 6 cuencas importantes en el departamento, y dentro de ellas el 95% de esos vertimientos llegan a ellos, a esos cuerpos de agua directamente sin ningún tratamiento. Ahora, estoy hablando de la disposición final, pero el saneamiento a veces en hogares no hay, es decir, no hay alcantarillado, muchos siguen siendo muy rústicos la manera en que ellos utilizan a través de pozos sépticos o demás en la zona rural especialmente, y eso afecta de una u otra manera la salud de las personas. En este orden de ideas, y como hablaba el ingeniero Oscar, nace la dualidad de lo que se exige, de lo que en realidad se puede dar como sociedad. Es decir, y el doctor Jason también habla de algo de lo que la norma establece que debe garantizarse, pero en la vida real va a haber esa dualidad de lo que se tiene que hacer con lo que realmente se puede hacer. ¿Por qué? Porque Colombia, por ejemplo, no sé si en México pasa igual. Colombia tiene una normativa ambiental muy sólida, muy grande, muy expuesta, y a veces hasta el detalle muy bien hecho, pero muchas veces es muy complicado cumplirla por el tema de recursos, como lo explica el ingeniero Oscar, y otras por falta de compromiso político. Entonces quiero irme a esa palabra, a políticas públicas. En sus territorios, en la región en la que están, ¿hay garantías de políticas públicas o hay ese deseo para mejorar la protección y conservación del recurso hídrico? César, quisiera agregar un poquito en este tema, que Cúcuta es la ciudad, la única capital del país con más de 500.000 habitantes que no tiene tratamiento de aguas residuales. A esto se debe pues la gravedad también de que estas aguas se arrojan sobre dos de las fuentes hídricas más importantes de las ciudades de la región, que son el río Pamplonita y el Zulia. Aparte de eso, al no haber una política pública que, digamos, proteja, digamos, estos vertimientos y tratamientos de aguas residuales, la expansión sobre todo de los fenómenos de migración interna y externa que ha generado también el crecimiento de los anillos de pobreza de la ciudad. Y muchas de las soluciones han sido llevarlos hacia la parte del sector de Tonchalá, que eso me parece gravísimo, y ahí se construyeron algunas viviendas de interés social como el Limonar y otras, aún habiéndose advertido a administraciones anteriores como la del doctor Ramiro Suárez, que no construyeran porque habían unos lotes del municipio que sí tenían alcantarillado. Entonces, eso terminó generando un problema muy grave que nadie ha prestado atención, y es que esos vertimientos van sobre la quebrada Tonchalá, y esa quebrada Tonchalá va a desembocar en el puente del río Zulia, es decir, en el Mariano Espina Pérez, y a partir de ahí hacia abajo prácticamente eso se convirtió en unas aguas negras del río, acabando con toda la biodiversidad y sobre todo con los peces. Con esos fenómenos me parecen gravísimos porque no hay una planificación tampoco del crecimiento de la ciudad, y entonces terminamos afectando la única fuente que considero yo que queremos a toda costa salvar, que es la del río Zulia, que es la que nos puede garantizar el agua a la ciudad. Y en esa situación estamos. Entonces me parece que el tema de la política pública, sobre todo saneamiento de aguas, es un tema que en ese caso nosotros, si nos calificamos, estamos perdiendo el año con ese tema en Cúcuta. Muy bien, a esta hora de la tarde le damos paso al doctor José, que hace parte, por supuesto, de nuestra Universidad de Santander, junto a la doctora Concepción Galdino, como coordinador de la formación profesoral. Él nos regalará junto a la doctora Concepción un saludo también para este gran espacio y su comentario respecto a este objetivo de desarrollo sostenible que hoy estamos trabajando en conversatorio. Bienvenida, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, profes. ¿Cómo están? Espero que este taller y este espacio sea para ustedes de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento, de opiniones, que es lo importante, de compartir esas ideas y proponer también esas soluciones a estas situaciones latentes en nuestra sociedad. Yo soy José Mauricio Guerrero, profesional de desarrollo profesional, Campus Bucaramanga. En este momento, pues hago una pequeña intervención para dejarles dos notas en el chat frente a una estrategia de comunicación interna que estamos manejando para tener una comunicación un poco más cercana con ustedes, profes. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp donde les estaremos pues compartiendo información sobre talleres, cursos, los servicios que de desarrollo profesoral se gestan para ustedes. Entonces, de esa manera ustedes también pueden estar un poco más informados de todas estas novedades. Allí les dejo el link para que, pues, si están interesados, puedan sumarse a ese grupo que va creciendo cada vez más. Adicionalmente, tenemos presencia en nuestra red social Instagram. Allí también, pues, tenemos toda una estrategia para que ustedes estén al tanto de las novedades, eventos y recursos que preparamos especialmente para ustedes. La idea es que, pues, ustedes puedan acompañarnos en este proceso, nos sigan y estén informados. Muchísimas gracias. Esa era la pequeña intervención que quería hacer. Y bueno, por allí los estaré esperando en el grupo y los estaré esperando entonces también en nuestra red social de Instagram. Muchas gracias, profes, por su atención. Ok, muchas gracias, profe José. Están nuestros ponentes que se hablan. Entonces, dale desde Canadá, profe, doctor Jason. Gracias, ingeniero. Mire, es que sí, que quedamos ahí en la intervención y que celebro la intervención del ingeniero Oscar y lo que usted también apuntó ahí al final sobre las políticas públicas, pero digamos, el ingeniero Oscar dio en el punto cuando habló de los recursos, ¿sí? Eso es, digamos, ese es el punto. Y es cierto también, y yo venía ahí ya planeando mi segunda intervención, teoría versus realidad igual a conflicto, ¿sí? Ahí eso, esa es la fórmula. Y ahí es donde, digamos, para prepararme para este conversatorio, me comuniqué ahí con algunos amigos que han tenido la posibilidad de estar en la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Aguas, y todos me echaron la misma carreta de los proyectos, de lo que queremos, del famoso diagnóstico que ya debe estar muy viejo porque lo tienen desde hace años y años. Y les decía, bueno, pero el diagnóstico hay que actualizarlo porque vamos a trabajar los mismos proyectos que se están hablando desde hace 15, 10, 20 años. ¿Son los que necesitamos ahora? No lo sabemos. Y para hacer estudios se necesitan recursos, para todo se necesitan recursos. Entonces ahí es donde viene, digamos, ya otra teoría, ingeniero, y es una teoría francesa sobre la llaman la faiblesse de l'État, que es la debilidad del Estado. Y ahí les hacía yo una pequeña exposición del desarrollo jurisprudencial que ha tenido el derecho fundamental al agua, y sí, es teoría, digamos, es lo que los magistrados han desarrollado jurisprudencialmente en la protección de este bien cultural y necesario que es el agua y vital, eh, pero cómo lo ponemos en práctica y cómo no dejamos que siga siendo un problema estructural en nuestra sociedad, como muchos otros derechos que también se ven en ese conflicto de teoría-realidad, cómo aplicarlo y terminan siendo lo que para muchos juristas y llamamos un estado de cosas inconstitucionales o un estado fallido en esos temas. Y realmente ahí es donde empieza a ser problemático el tema y que no se convierta en un generador de conflictos eh, por esa incapacidad del Estado de responder a esa necesidad. Y entonces esto nos abre la puerta a muchas otras, digamos, propuestas y búsquedas y, digamos, este lado me toca a mí es empezar a buscar las soluciones, ¿sí? Y entonces explorando las soluciones vemos que hace falta el recurso. ¿Cómo llegamos a un recurso? Es que nos hace falta más autonomía territorial en cuanto a recursos en Colombia. Las regiones están desfinanciadas, las regiones están olvidadas del modelo centralista, presidencialista de mendigar recursos en lo central, llamémoslo así como es. Es que se está abriendo la puerta en Colombia
hacia un sistema federado donde las regiones tengan muchísima más autonomía en cuanto a sus presupuestos, sabiendo que son ellos quienes conocen sus propias necesidades. Y ahí está el ejemplo de Canadá. Canadá es un estado federado que tiene plena autonomía a sus provincias de manejar este tema de presupuesto y de recursos. Y digamos, esto es lo que dejo ahí. Sí, en realidad ya es necesario que Colombia entre a ese debate de la descentralización y la autonomía territorial. No es fatalista, digamos, se han hecho unos esfuerzos, no es que estemos, digamos, sí estamos rajados, en la nota estamos mal, pero tampoco estamos en el punto de que no hemos hecho nada. Colombia ha hecho unos esfuerzos importantes también, entendiendo que Colombia tiene dificultades económicas, eso no es un secreto, pero sí creería yo que hay que empezar a mirar el tema de la autonomía territorial como solución a muchos problemas estructurales de nuestra sociedad. Y yo dejaría esa reflexión ahí para mis otros compañeros, pero quería, digamos, rescatar el comentario que hizo el ingeniero y que por ahí va, digamos, por ahí es el punto. Sin duda no se puede tener desarrollo sin recursos económicos. Muy bien, le damos paso, bueno, hay unas manos levantadas, le damos paso a la doctora Lilia Gama para que pueda responder respecto a este espacio que tenemos. Muchas gracias. Soy muy afortunada de que el ingeniero Zambrano, César y ahora Jason hayan hecho estos comentarios que me antecedieron, porque yo creo que ellos están mencionando muchas de las problemáticas que no supongo solo hay en Colombia, por supuesto que en México las tenemos. Es muy interesante que tengamos una normatividad tan fortalecida y tan ambiciosa y tan completa en muchos sentidos, que incluso se hable de que tenemos instituciones muy fuertes, probablemente Conagua en México es una de las instituciones más fuertes en cuanto a presupuesto y en cuanto a infraestructura, que por supuesto nunca es suficiente. Yo creo que se han desarrollado políticas públicas que han sido muy interesantes. Sin embargo, uno de los problemas más fuertes que enfrentamos, siento yo, es que pareciera que las intenciones son sexenales. Lo que dura un presidente es esa intención y luego hay borrón y cuenta nueva. Lo que funcionó desaparece también como lo que no funcionó. Y pareciera que tenemos que partir de cero, a pesar de que hay experiencias algunas bastante interesantes y bastante exitosas, pues todo queda lamentablemente en la mayoría de las ocasiones en el pasado. Y este reaprendizaje y reaprendizaje y reaprendizaje sin mantener lo que pudiera haber sido funcional, pues es un gasto mayor para el gobierno en ese sentido. Y pensando justo en este ODS que nos toca sobre instituciones, me trae a la memoria a Johan Galtung, un sociólogo y matemático noruego que hablaba de la paz negativa y la paz positiva, ¿no? Entonces pareciera que estamos como en la paz negativa. El mínimo esfuerzo para que no haya conflictos, los cuales sí hay conflictos territoriales, algunos, México es un país muy grande y siempre se presta a que puedan suceder conflictos y el agua es un tema importante, pero a circunstancias incluso ni siquiera encuentro cuál sería la mejor explicación. Nosotros mantenemos un convenio de agua con Estados Unidos por el río Bravo que tiene ya muchos años, que cada año nos genera conflictos importantes sobre cómo distribuir el agua de este río que nos hace frontera con los Estados Unidos. Y por el otro lado, tenemos al río Suchiate y no tenemos ningún convenio de relación al respecto del manejo del agua del río Suchiate. Son las incongruencias que se dan en un mismo país bajo estas circunstancias, en un país en el que en el norte del país hay mucho desarrollo, hay mucha infraestructura, y no sé si es porque estamos más cerca de Estados Unidos, porque también hay muchos problemas de seguridad y de otras cosas, mientras que en el sur, sabemos que en el sur se ha dicho mucho, es la zona olvidada del país. La zona más rica en cuanto a muchas cosas, pero la zona olvidada, en donde las situaciones de educación y sociales
han tenido rezagos importantes. Ahora, incluso con este presidente que estamos terminando, que viene de acá del sur, donde se ha tratado de impulsar otras cosas, pues también borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, todo lo que se hizo en el pasado, y no se diga si es cambio de partido, es todavía peor, ¿no? Peor el borrón y cuenta nueva. Entonces, es lamentable que no podamos dar una continuidad, al menos a las cosas que tienen cierta funcionalidad y que pueden enriquecer el mantener algunos de los procesos que se dan y que lleguen nuevas políticas públicas que traten de negar cualquier éxito previo y traer la panacea para un nuevo rumbo, ¿no? No estamos en tiempos de buscar panaceas y nuevos rumbos, estamos en tiempos de capitalizar los aprendizajes. Entonces, yo creo que ese es el tema en el que deberíamos estarnos esforzando en una paz positiva, en buscar arreglos que nos permitan continuar, si no, no solo va a ser una paz negativa, sino los conflictos se van a multiplicar y van a ser cada vez más complicados. Ya no solo es enfrentar un tema de seguridad, sino todos otra serie de conflictos por los recursos naturales. Gracias. Muchas gracias, doctora Lilia. Voy a darle paso a la doctora Karen, que nos exprese su respuesta, su percepción. Ok, sí, señor. Muchas gracias también pues a los compañeros, a Jason, a la doctora Lilia, y pues también habiendo escuchado a Oscar, que habla de un tema tan importante como son los recursos, porque en mi papel como investigadora, que yo sé que falta mucho por aprender, pero en los 15 o casi 16 años investigando en el tema del agua, yo soñaba que si iba a tomar una muestra, se iba a cumplir lo que decía, digamos, en las normativas que tiene Colombia, como lo describen desde el decreto 1575 del 2007, como lo dice la resolución 2115 del 2007, donde se definen esas características físicas, químicas y biológicas del agua. Yo decía, bueno, hay agua, vamos a investigar, pero de pronto no voy a encontrar mucho. Y me he llevado la sorpresa de que he encontrado toda clase de agentes contaminantes y también he podido corroborar que nuestra normativa es muy laxa. O sea, ¿cómo vamos a decir que un agua es segura cuando solamente, si tiene coliformes o no tiene coliformes, es un agua segura? Muchas veces podemos encontrar o no encontramos lo que pide la norma, pero sí encontramos otras bacterias, otros microorganismos, desde salmonella, pseudomonas, Staphylococcus aureus. No lo pide la norma, pero lo encontramos, y eso es sumamente preocupante. Eso quiere decir que nuestras normas hace falta que de verdad, o los que hemos estado trabajando en ese día a día, podamos aportar, pero realmente no hay un cambio en todo esto. Y pienso que es súper importante también hablar de este tema de investigación, porque si sucede aquí, imagino que sucede en muchas otras partes del mundo. Petar, hablando de que hablaba el ingeniero César para el inicio como esta parte del conversatorio sobre las petar o las plantas de tratamiento de aguas residuales, pienso que de pronto en Colombia alguien o un grupo muy importante es EPM con la planta de tratamiento de San Fernando. Pienso que es como uno de los que nos dan un ejemplo de todo esto que ellos tratan de manejar desde el agua. Y pues aquí en Cúcuta, desde Aguas Capital, pues la gente no se imagina lo que una planta no he trabajado en una planta de tratamiento, pero sí me imagino el esfuerzo que se hace desde el momento de la captación y todo el tratamiento que debe tener el agua. Pero ¿qué pasa? Nosotros como usuarios, así como tenemos un derecho y falta agua un día, nos quejamos y qué pasó y si yo pago el recibo, ¿por qué no llega el agua? Pero no somos conscientes, por ejemplo, algo que yo les hablo mucho a mis estudiantes, los tanques de almacenamiento del agua. Eso da susto, da terror. No creo que alcance a contarles historias que he tenido de momentos de ir a tomar muestras de agua en tanques de almacenamiento, en donde la gente se le olvida, cree que es por arte de magia que llega el agua, para que salga por el lavamanos, para preparar los alimentos, pero no se imaginan eso. Y de ahí para atrás, como les digo, las plantas potabilizadoras también tienen un rigor, porque para eso existe, por ejemplo, también para los laboratorios el PICAP, las pruebas interlaboratorio para hacer ese control de calidad del agua potable. Son esfuerzos que se hacen desde muchos actores
que muchas veces pues los usuarios o la gente consumidora del agua, no sé, Oscar, si ese es el término correcto, los usuarios sí, o los consumidores del agua, no se dan cuenta de los esfuerzos, pero también de los deberes que deben ejercer para poder evitar este tipo de contaminación. Sumado a esto, los paseos que se hacen en los ríos, que lanzan toda clase de residuos. Entonces, por eso vuelvo y reivindico lo que había dicho inicialmente, la educación y la capacitación es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente cree que ve el agua clara y la consumen y no hay ningún problema. Hay unos pequeños grupos de empresarios, de industriales que hacen esfuerzos para hacer ese tratamiento del agua y pues tener de cierta manera esa agua segura, pero como les digo, depende de muchos factores para poder obtener realmente agua de calidad, porque solamente un agua que porque esté clara no nos está garantizando nada, solo a través precisamente de lo que son esos momentos de calidad que hay que tener en cuenta y que son varios, digamos, profesionales que pueden estar ahí involucrados para colaborar con eso e indiscutiblemente las empresas como las curtiembres, las empresas que generan todo este tipo de residuos para el ambiente, a ellos es que pues deberían de manejarles un rigor respecto a las PETAR. Creo que también cuando estuvo aquí eh, Coca-Cola o inclusive Postobón, ellos manejan su PETAR como esa planta como convencional, compacta, para poder hacer ese tratamiento antes de ser lanzada a nuestras fuentes hídricas tan importantes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora Karen Martínez. Son las 4 de la tarde en punto. Finalmente le damos paso al doctor Oscar Eduardo Zambrano Corzo, ingeniero civil. Bienvenido. Desde en silencio el micrófono, ingeniero. Muchas gracias y quisiera hacer, digamos, como algunas aclaraciones y complementar sobre lo que ya el doctor Jason y la doctora Karen y la doctora Lynn están diciendo y que tienen toda la razón. Como le dijeron, por eso lo digo porque lo dije y lo manifesté. También leemos, miramos, pero sin recursos no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, sobre esto mencionamos el tema de que se contaminan las aguas residuales con los vertimientos de toda índole. Y ahí hay una condición de falta de control del Estado. Alguien mencionó efectivamente sobre incluso que la legislación es bien hecha, está establecida, pero que a veces no se cumple. Ahí entonces estamos en un círculo vicioso. ¿Las empresas que contaminan deben tratar sus aguas? Sí. ¿De dónde sacan los recursos para tratar sus aguas? Bueno, entonces vamos a repartirlas a partir de las aguas industriales. Entonces, los industriales deberían todos tratar sus aguas residuales y entregar el agua de acuerdo a lo que dice la legislación colombiana, por lo menos para este caso, sí. Pero entonces ahí viene, si ellos cumplen con todas las condiciones, con toda la legislación, entonces se les sale de los costos de producción el valor comercial de sus productos por encima de las condiciones del mercado. Para entrar a competir, tienen que hacerse, perdónenme que lo diga, los locos, y no hacen todo lo que deberían hacer para generar sus productos en unas condiciones y aportan en la contaminación. La otra es la contaminación que producimos los usuarios, y me refiero universalmente, no a los usuarios de Cúcuta, sino a los usuarios de todo sistema de alcantarillado que están haciendo descargas residuales. Hay una condición de una tasa retributiva, un impuesto por el que contamina paga, de recursos que se deberían reinvertir en el planteamiento y diseño y ejecución de soluciones para eliminar vertimientos, para hacer el tratamiento de las aguas residuales. En ese instante, quiero decir, la alcaldía municipal, o aclaro, primero, dentro del contrato que tiene Aguas Capital, está muy claramente expreso que Aguas Capital no tiene responsabilidad sobre el diseño y construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad. Precisamente por eso, porque si se incluían esos costos, las tarifas iban a ser muy grandes y no eran factibles para que los usuarios lo pagaran. Entonces, ¿a quién le quedó esa responsabilidad? Al municipio de Cúcuta como responsable en la prestación general de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado, para el caso de lo que me estoy refiriendo. Entonces, esa responsabilidad es para la administración municipal. En esa condición de responsabilidad, el municipio sí ha hecho varios estudios, y por ahí lo mencionó Jason, que si están actualizados, se han ido actualizando, han salido nuevas tendencias, nuevas tecnologías, se están aplicando, se tienen en cuenta los nuevos desarrollos, como mencionaba el doctor Julio César, que han habido con expansiones, asentamientos humanos, sin ningún tipo de planificación, donde se quiere, donde se puede, como pueden, incluso en zonas de muy alto riesgo, encima de los cauces naturales, desapareciendo caños, y no ha habido control. En ese sentido, la administración municipal, que me perdonen, no tiene una política clara para el ejercimiento del control urbano que tiene establecido y que el Estado le ha combinado de siempre. Señor, la responsabilidad del control urbano es suya, señor municipio. Pero aparte de eso, queda la otra, que es la de el diseño y construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. En el último planteamiento de estudios que contrató y que apoyó el gobierno nacional a través con el municipio y la EIF para hacer el planteamiento estratégico de la solución de sistemas de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Cúcuta, se habla de 3, una ubicada en la vía San Faustino para el tratamiento del río Pamplonita, otra ubicada en la quebrada Ponchalá, que recibiría las aguas residuales por bombeo de la quebrada La Cañada y todo lo que se genera la planta de tratamiento de la quebrada Ponchalá en forma directa. Pero esos costos de hacer esos colectores, esa estación de rebombeo y las plantas de tratamiento de aguas residuales, estamos hablando de más de $1 billón de pesos. ¿El municipio tiene recursos para eso? No los tiene. ¿Cuánto planteó el municipio de acuerdo a los estudios de la Secretaría de Hacienda que podían aportar? No lo menciono porque no alcanzan ni al 5% de lo que significan esos recursos. Entonces, se podrá hacer con recursos de la administración municipal e incluso con vigencia futura. Esas plantas de tratamiento de aguas residuales no lo tienen. Entonces, por más que el municipio, los alcaldes, los concejales, incluso con el apoyo de los parlamentarios, dicen, sí, Cúcuta, vamos a pelear porque se haga el sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Cúcuta, sacan los costos, se dice, esto vale tanta plata, no tiene plata el municipio. Entonces, ¿a quién le pide el municipio? Al gobierno nacional, porque no tendría de otra parte para hacerlo, o a los usuarios. Y entonces los usuarios entraríamos a pagar o a aportar en recursos por metro cúbico como costo de la inversión y de la construcción de la planta de tratamiento. No tenemos con qué. Y me pongo como usuario. No tenemos con qué. Saldría demasiado costoso para que los usuarios asumiéramos esa inversión. Hay que pedirle recursos a la nación. Y la verdad que el municipio, con apoyo de los estamentos políticos, solicitaron apoyo y recursos. Le dijeron que para 5 o 10 años, pero que ahorita no había recursos para eso. Estoy diciendo la verdad. Puede que me castiguen por estar diciendo la cosa, pero esa es la triste realidad. No hay recursos en este momento. Si el gobierno nacional no aporta recursos para ayudar a la ciudad de Cúcuta en el diseño y construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad, es imposible porque no hay fuentes de financiación. Y ahí por eso era que yo hacía siempre en la primera intervención mía la condición de la disponibilidad de recursos. ¿Dónde están? Entonces le tocaría al gobierno nacional. Y ahí a veces, como cucuteño lo digo, se han hecho aportes del Estado o de la nación a otros territorios. Y él lo decía el doctor respecto a si ser federal o no ser federal. Lamentablemente en Colombia, los impuestos que generan las industrias están focalizados en las principales ciudades del país. Y esos mismos recursos entonces de la nación que coloca como redistribución para, se los dan primero a los que más aportan. Y a los que quedan fuera de esa canasta, entonces quedan, como lo mencionó alguien por ahí, mendigando recursos. Y entonces se tiene que empezar la gestión. Comienza a hacer una gestión de mendicidad, de pedirle a la nación apoyo y recursos para poder hacer el diseño y construcción de una cosa supremamente importante, como todos lo decían, como lo decía el doctor Julio César, lo que se está causando sobre el impacto en la quebrada
la Cañada, la quebrada Conchalá, la quebrada Seca, el río Táchira, el río Pamplonita y los que llegan, la quebrada Conchalá y la quebrada Seca, que llegan al río Zulia. Es un impacto severo y grande, claro, y se necesitan las plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero, tenemos que buscar los recursos. Y los recursos es a través de gestión política que se tiene que tramitar ante la nación. Y como ya lo mencioné, lamentablemente aquí en Colombia, los que generan más impuestos también se redistribuyen más la plata de los impuestos y le queda la mendicidad para los otros departamentos. Y nosotros como departamento no es que generemos demasiados impuestos a nivel nacional. Y entonces nos mandan una cantidad, pero no alcanza. Muy bien, muchas gracias al ingeniero Oscar Eduardo Zambrano Corzo por esa buena intervención y análisis que nos da respecto a este tema que trabajamos el día de hoy. Pasamos a nuestra última intervención. Le damos paso a nuestra querida Sara María Romero. Ella es la coordinadora de extensión de nuestro campus y precisamente nos hace un contexto referente a lo que hoy trabajamos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bienvenida, ingeniera Sara. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar ahora del objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Este objetivo pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas que faciliten esa justicia que se requiere para todas las poblaciones, haciendo inclusión para que todas las personas vivan, se sientan libres y seguras, independientemente de su origen étnico, religioso u orientación sexual. Asimismo, los gobiernos, todas las instituciones civiles y educativas colaboramos en este contexto que permite fortalecer ese Estado de Derecho en el cual pues cada uno de nosotros nos sentimos seguros en la sociedad, libres de corrupción, libres de hechos violentos, ¿sí? Y que participen en una sociedad inclusiva. En este orden de ideas, cada uno de los panelistas van a hacer las siguientes observaciones, recomendaciones, comentarios de estas dos preguntas. La primera es, ¿cómo perciben el cumplimiento de este ODS 16 en cada uno de los países que está? Teniendo en cuenta que está en México la doctora Lilia, está en Canadá el doctor Jason y los panelistas que están en Colombia. La segunda pregunta es, ¿cómo considerarían ustedes que se debe articular la academia con los dos ODS, tanto el ODS 6, que es agua y saneamiento básico, como con el ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas? Entonces, me gustaría escuchar el concepto de las dos preguntas de la doctora Lilia. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba en mi intervención anterior, algunas de nuestras instituciones con el tiempo se han fortalecido, lamentablemente, no al nivel que se requieren y lamentablemente no es exactamente lo que escuchamos. Y precisamente en el tema del agua y con los ODS y con el tema de la Agenda 2030, como país, nosotros hacemos reportes sobre los avances que se tienen en cada uno de estos temas y hay unas incongruencias terribles porque la visión del acceso al agua, por ejemplo, en Tabasco, donde yo vivo, la toma de agua llega a la casa y hasta te cobran por tener el servicio, pero el agua nunca te llega. Entonces, pues eso te habla de que la institución no necesariamente está cumpliendo con lo que se requiere. Nosotros tenemos un sistema de cuencas, de organización de cuencas, de consejos de cuencas, que en algunas zonas ha funcionado bien, en donde todos los actores de la cuenca participan y está de alguna manera vinculado a Conagua, que es la institución que fortalece eso. Y dependiendo de la región del país, es que esta institución da o no el control a los usuarios para realmente opinar al respecto de sus derechos del agua. Entonces, cuando hablamos de instituciones fortalecidas, pues hay una amplia gama de cosas que están sucediendo en ese sentido. Nosotros como academia, ¿qué es lo que hacemos? Por supuesto, investigación es algo muy importante en lo que colaboramos. Por supuesto que fomentar la cultura del agua es otra cosa muy importante
en la que colaboramos, y cada vez más las universidades tienen una participación importante en estos dos aspectos. Sin embargo, esto es a demanda de otras instituciones, a demanda de la accesibilidad a recursos. No se puede hacer investigación sin recursos, y si el gobierno no hace las gestiones necesarias para poder aportar recursos, porque somos universidades públicas, para poder aportar recursos, para poder hacer ese tipo de acciones, pues tenemos que fortalecernos a través de recursos internacionales, y estos recursos no siempre son accesibles. Otra cosa que hemos tratado de hacer es a través de vínculos, vamos a decirlo así, como vínculos virtuosos, a veces a través de los consejos de ciencia y tecnología locales o con las secretarías de educación pública, para poder compartir con los estudiantes de otros grados de nivel básico o de nivel medio estas inquietudes respecto al tema de la cultura del agua, pues ir avanzando en este tema. Particularmente en Tabasco tenemos una situación muy grave con el tema de desastres. Tal vez escucharon en algún momento, nosotros en 2007 tuvimos una inundación tan grave que el 70% del estado estaba inundado. Entonces, pues eso es algo realmente dramático que tenemos que manejar en el tema del agua. Y las investigaciones que se han realizado mucho en esta región están vinculadas con este tema que tiene que ver con peligros y desastres asociados al mal manejo, a la mala gestión del agua. Y lo más lamentable, y aquí lo diría para cerrar, que nos ha tocado vivir, en el que participan estas instituciones que toman las decisiones, es que nos hemos inundado con sol porque le abren a la presa para liberar agua, para que otras personas no tengan este problema. Y tiene que ver con el mantenimiento que ya se mencionó por el ingeniero Zambrano. Si no hay suficiente recurso para mantenimiento, yo creo que en todos nuestros países eso nunca está programado lo suficientemente bien, si es que acaso, pues eso genera esos problemas. Entonces, yo creo que sí, es una responsabilidad y es un compromiso de la academia participar. No siempre es fácil, pero lo intentamos y seguiremos intentando. Y creo que este tipo de conversatorios en donde tenemos la oportunidad de escuchar las opiniones y las experiencias y las problemáticas de otras partes, pues nos enriquecen porque nos permite de alguna manera visualizar otras opciones, otros rumbos y compartir nuestras inquietudes, o por lo menos desahogar un poco las presiones que nosotros tenemos. Creo que son actividades que nos enriquecen en muchos sentidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar el concepto del doctor Jason André. Gracias, ingeniera Sara. Mire, desde que me invitaron al conversatorio, encontré realmente interesante la unión de los dos objetivos de desarrollo, el del agua y el de paz, justicia e instituciones sólidas. Me pareció importantísimo porque ese es el tema que digamos que se va a tratar académicamente en la investigación en años futuros. Y es que claro que tienen que ver porque, mire, se habla de una cifra de 1057 conflictos a causa del agua o donde han instrumentalizado el factor agua para generar aún más el conflicto desde el año 2000 hasta donde estamos. Digamos, eso es una cifra que empieza ya a alarmar. La pregunta es cómo percibo el cumplimiento de este ODS desde Canadá? Para nadie es un secreto que la época post-pandemia trajo una ola, además sumado con la inflación, trajo una ola, llamémoslo, de debilitamiento de esas instituciones sólidas, inclusive en Canadá, que ha gozado siempre de ser un país, digamos, con una gobernanza sólida, la fuerte subida del alza de alimentos. Canadá es un país que sufre un tema de mano de obra, entonces necesita de la inmigración para seguir alimentando, digamos, ese sistema laboral y de mano de obra. En época de pandemia suspendió claramente todo ese tema de migración. Una vez se abren las fronteras, se viene una migración masiva hacia Canadá, ¿sí?
versus el alto costo de la vida en Canadá, pues está viéndose el resultado, que es el debilitamiento de las instituciones canadienses, y esto le está por costarle inclusive el liderazgo al primer ministro canadiense, que inclusive ya tiene una fuerte oposición y están pidiendo elecciones anticipadas precisamente por la mala gestión de una política pública, la cual es la migración, pero que terminó afectando cupos escolares, y está colapsado el sistema escolar, está colapsado el sistema de salud por el incremento de los números, del número de habitantes. Entonces, digamos, Canadá no se escapa a estos desafíos de poder decir que tiene instituciones sólidas y, digamos, ahí tiene que enfrentarse a esos desafíos. En cuanto a la justicia, yo trabajo para el Ministerio de Justicia y precisamente los jueces hablan sobre la cantidad, el incremento de todo tipo de delitos que no se veían, ellos lo dicen, hace 5 o 10 años era increíble, no veíamos esto, y se está enfrentando Canadá, inclusive el sistema de justicia canadiense, acá hay algo particular, y acá es que, digamos, la acusación tiene que solucionarse en un término específico de ley. Si no se soluciona en ese término, pues se deja caer la investigación. O sea, la justicia tiene que declarar inocente a la persona, o por el contrario, la fiscalía tiene que retirar los cargos, porque eso, por dignidad humana, una persona no puede cargar el lastre de una investigación 5, 10, 20 años, porque el Estado es incapaz de hacer su trabajo. Entonces aquí, digamos, eso no funciona. Pero es tanto lo que está pasando, tan colapsado que está el sistema, que se está empezando a volverse muy común que el Estado no sea capaz de perseguir a estos delincuentes. Y se están dejando caer los procesos por montones a causa de falta de jueces, falta de personal jurídico, falta de abogados, y es una realidad. Entonces, digamos, Canadá no se escapa a esta realidad de instituciones sólidas, entre comillas. ¿Cómo debe articularse la academia con estos ODS? Digamos, miren, yo en la época que tuve la oportunidad de trabajar para instituciones como la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación, y esto es una crítica, yo vi la carencia digamos, de la academia. No estaba ahí en los espacios de articulación que a veces citábamos, y yo siempre he visto, como yo tengo una especialización en gerencia pública, y siempre he visto, o soy amigo de la teoría Estado, empresarios, academia y ahora cooperación internacional. Digamos esas 4 para fortalecer esos espacios de participación. Y yo veo que ese espacio está abierto para la academia, sobre todo en Cúcuta, en Norte de Santander, porque también vi la otra cara de la moneda, que los alcaldes o los secretarios al momento de tomar decisiones carecen de insumos, carecen de información, carecen de datos. Y yo decía, pues hombre, aquí es donde está el espacio perfecto para que la academia llegue a fortalecer y aporte con esa investigación, esos datos al día, los estudios que hablábamos con el ingeniero, que probablemente se han hecho, se hacen para 5 años, en 5 años ya están obsoletos. Digamos, esa es la tarea que yo veo que puede tomar la academia, de ser ese organismo o esa parte de la sociedad que tenga al día la investigación, los datos, y que le permita a los que toman decisiones poderlas tomar de una manera más acertada, ¿sí? Teniendo claramente sobre la mesa esos insumos y esas informaciones. Yo hablaba con la directora del programa de Derecho, la posibilidad de crear el Observatorio de Investigación sobre Derechos Humanos y Paz. Creo que ya esa iniciativa está andando, o si ya se creó, pues fortalecerla, pero fortaleciéndola en base no solo a reunir a los estudiantes a estudiar temas, sino invitarlos a ser parte de esos espacios de discusión pública que tiene la alcaldía, que tiene la gobernación, tiene un sinnúmero de comités, donde necesitamos que la academia esté ahí. Además, que no solo haga presencia, sino que lleve investigación, que lleve resultados, que lleve datos, que lleve insumos para el momento de la toma de decisiones. Digamos, esa es mi visión frente a estas preguntas, ingeniera. Excelente.
Doctor Jason, muy buenos sus aportes desde la parte jurídica, supremamente valiosos para los diferentes países que estamos participando. Damos la palabra a continuación a la doctora Karen Martínez. Bueno, de nuevo por acá. Es muy importante, ingeniera Sara, esa pregunta que usted nos hace a todos los participantes en la tarde de hoy. Y yo pensaba y organizaba algunas ideas y decía, bueno, si hay agua, hay paz. Si no hay agua, hay conflicto. Parte de lo que ya también han dicho mis compañeros. Pero también, si hay agua, pero esta está contaminada, la gente se enferma, o como sabemos de los datos que existen a nivel mundial, cerca de 2.500 millones de niños también han muerto a causa de la diarrea. ¿Y de dónde o cuál ha sido la fuente principal? Pues agua y alimentos contaminados. Entonces, fíjense que hay una relación estrecha cuando hablamos del ODS 16, en donde hablamos de esas sociedades justas, ¿no es cierto? Y lo integramos al agua, decimos que es súper importante porque tiene que haber eso, una igualdad de derechos en cuanto al acceso y al buen uso del agua, de agua de calidad, para que exista salud, para que haya saneamiento, para que se dé todo esto en una calidad de vida, porque de lo contrario, imagínense, uno puede decir, no va a llegar el agua, y la gente se queda pensando, no, bueno, esperamos 2 horas, esperamos 4 horas, pero no nos alcanzamos a imaginar gente en muchas regiones, por ejemplo, acá en Colombia, no nos tenemos que ir para África, no nos tenemos que ir para ningún otro lado, pero acá en nuestras regiones nosotros vemos que hay unas partes de Colombia en donde precisamente, por ejemplo, no hay ni siquiera lluvia, las temperaturas son bastante altas, no hay, como decía el compañero Oscar, infraestructura adecuada para hacer un tratamiento del agua. La gente toma a veces agua cruda, es decir, esa agua que no ha recibido ningún tratamiento, que está en los ríos, que está en los riachuelos, y si el agua ya está contaminada, pues la gente por su necesidad consume este tipo de agua para satisfacer lo que es la sed. Y en relación a lo que es la academia, y es en lo que yo llevo ya 16 años con mi Universidad de Santander, hemos trabajado, hemos participado en diferentes investigaciones, no solamente de aguas que observamos que pueden llegar a tener un tratamiento, sino nos hemos ido inclusive a lo que mencionaba mi apreciado compañero Julio César, respecto a la quebrada, la Tronchalá o la Tronchalera. Con la ingeniera Sara, el semestre pasado también hicimos un proyecto de extensión en donde nosotros tomamos e hicimos pruebas físicas, químicas, biológicas, y encontramos toda clase de agentes contaminantes y la comunidad que circunda esa quebrada y también otro sector que ellos ya llaman la brujera. ¿Por qué lo llaman la brujera? Por el incremento en la contaminación y en los olores ofensivos. Es una cosa que de pronto vivirla o estar allá en el momento, y eso que nosotros hicimos solamente en los momentos de la toma de muestra o en el momento en que hablamos con la comunidad, con los profesores que nos acompañaron de la institución educativa El Rodeo. Ahora a las personas que sí lo viven día a día, momento a momento, nosotros hoy por hoy estamos con mi compañera Joalvi Sierra, con mi compañera Vicky Roa, desde el grupo de investigación Crisálida del programa de bacteriología y laboratorio clínico, haciendo un análisis de este tipo de aguas, pero también intentando hacer la restauración de esos cuerpos lóticos con la participación de compañeros que tienen patentes en tratamiento de aguas, porque ese es, digamos, como nuestros pasos o todo lo que damos para poder contribuir o aportar un pequeño grano de arena para todo esto, pero vuelvo, insisto, es súper importante la educación, la capacitación y de ir de la mano, como decía Jason, Oscar, la doctora Lilian, de la mano de quienes pues también hacen o ejercen el manejo de los recursos, porque indiscutiblemente si no tenemos agua, como les decía, no tenemos paz, no tenemos tranquilidad, muy seguramente van a escasear los alimentos. Y ahí recordaba yo también una carta que hicieron en un workshop con una exsecretaria de la Oficina de Cambio Climático de la ONU, en donde escribieron la carta, no sé si todos la han leído, la carta del 2050,
en donde ya alguien se imagina viviendo en el 2050 y escribe y dice que ya las personas sin cabello y que la guerra, que el conflicto es precisamente por un baldecito de agua, no por gasolina, no por cualquier otra cosa, sino por el agua. Bueno, es extensa la carta, pero ojalá la puedan buscar, la puedan mirar. Y si no hacemos algo, no aportamos desde los diferentes países, pues muy seguramente vamos a tener todas esas afectaciones que están mirando y que están, digamos, dando a conocer los grandes expertos y todos los informes que nos muestran en los diferentes grupos que se sientan precisamente a estudiar sobre este tema tan importante como lo es el agua. Gracias. Muchas gracias, doctora Karen. Excelente como microbióloga el aporte que nos da en estos dos puntos. Muy bien. Y continuamos con el doctor Oscar Zambrano. Bueno, con respecto a este tema, pues hay unas consideraciones particulares en mi forma de ver el desarrollo de la aplicación de la justicia incompleta, que la llamamos injusticia, de la proliferación de las desigualdades sociales, de la violación de los derechos humanos. Todo esto aleja la paz, aleja la fe en la justicia, no da credibilidad a las instituciones sólidas y las personas que residen en estos lugares, entonces pierden la esperanza, están desprotegidos y todo esto se convierte en un caldo de cultivos para la formación de grupos de familias, llamándolo de alguna forma, inconformes con el accionar de la gestión y de las políticas del Estado por la falta de apoyo que les brindan a esas comunidades que generalmente son de bajos recursos. Entonces, se ven, entre comillas, obligados, no quiero con eso decir que esté de acuerdo, estoy es pintando, brindando una situación que es la que se presenta en la proliferación de actores armados, por la misma desesperanza que tienen de que no cuentan con nada en el campo. Ni hablamos de vías, ni hablamos de agua potable y saneamiento básico, ni hablamos de oportunidades, ni hablamos de educación. Ese caldo de cultivo entonces incrementa los problemas de orden social, homicidios, guerrilla, narcotráfico, todo lo que tenga que ver incluso con la trata de personas, porque hay poderes o grupos armados que se apropian de esa zona, se apropian de la vida de otras personas, porque esa misma desesperanza, porque no tienen nada que hacer en esa zona. Claro, ya lo dije, o lo hemos manifestado todo y todos estamos de acuerdo, que por falta de recursos. Esto es un problema. Y es un problema que desafortunadamente el Estado como Estado no sabemos, lo digo yo por desconocimiento, si lo hace por falta de política o por falta de convencimiento o porque no le interesa. El apoyar gestiones para que esas desigualdades, esas instituciones no se vean tan desfortalecidas y se pueda presentar un apoyo. No para que les regalen cosas, sino para que se den las condiciones para que puedan tener oportunidades. Muchas veces estamos mal convencidos de que la gente quiere que es que le regale. No, la gente lo que quiere es contar con condiciones para poder, por ejemplo, sacar sus productos agrícolas a las vías donde puedan ser comercializadas, pero no cuentan con eso, o donde se puedan educar los niños, o donde puedan tener apoyo porque les ayudaron a construir una unidad sanitaria o alguna condición de asesoría de educación para el manejo del agua y poder hacer algún acondicionamiento de agua potable, o por lo menos medianamente potabilizarla. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que esas mismas condiciones de falta de política que mencionábamos anteriormente son las que se encargan de crear y de generar por todos estos problemas de guerras absurdas
y de del, ¿cómo se llamaría? Del pensar por muchas personas en la imposición de mis ideas, de mis proyectos y de mis condiciones por encima de los demás, y lo que hago es que las someto. Imponer mi voluntad, que es lo que genera todas esas guerras, toda esa opresión hacia esas personas, e incluyendo dentro de eso lo que estamos hablando en el ODS 6 del agua potable y saneamiento básico. Entonces, eso es una condición. Y ahí sí estoy con el doctor Jason, que se necesita educación. La academia tiene que estar ahí. Y dentro de la educación está la formación y está la investigación. Y sí, lamentablemente soy consciente que en nuestra región nos hace falta trabajar, por lo menos estoy hablando de nosotros acá en Cúcuta y lo que tenemos acá, nos hace falta trabajar mucho desde la academia hacia el fortalecimiento de nuestra educación. ¿Qué le estamos dando a nuestros estudiantes? ¿La pura teoría? ¿O los estamos llevando a que conozcan las vivencias reales de lo que sucede afuera en la vida real? Los llevamos a participar de unas potenciales soluciones para que las vean. Y eso va encaminado a la formación de líderes, que los estamos dejando a la vera del camino, no, a la vera de los influencers que se están dando y que se proliferan por redes sociales. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Que un joven prefiere volverse influencer, prefiere volverse en todas las condiciones, todo el mundo tiene derecho a hacerlo, pero estamos permitiendo de alguna forma, quienes de alguna participamos como oyentes, en que eso esté sucediendo, en que eso esté pasando. Y estamos dejando que los estudiantes, cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera y en la medida que tiene uso de razón, pero nos está faltando, y lo digo porque yo lo viví como estudiante, que a uno el profesor, el docente, le diga, sí, esto se hace así, así, asado, pero ¿para qué? ¿Y por qué? Y entonces los enseñamos a una fórmula, los enseñamos a hacer a control de unos indicadores, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es usted como estudiante, como joven, como academia, como participante de la academia, a la formación y la participación como líderes? ¿Estamos formando líderes o estamos formando hacedores solamente? ¿Estamos formando pensadores? Entonces, en la academia nosotros estamos fallando también en eso como docentes, y el pensamiento crítico de las universidades y en general de todas las instituciones en nuestra ciudad, lamentablemente nos hace falta que le aportemos más en ese pensamiento crítico en la formación del mundo. Muy bien, muchas gracias al Bueno, muchas ingeniero gracias. Oscar Eduardo Zambrano por su comentario, por supuesto. Bueno, Sara, hemos ya cumplido Sí, con ya, este sí. conversatorio. Excelentes participaciones. Yo quisiera, finalmente escuchar a cada uno de nuestros líderes que estuvieron presentes en este espacio de conversación acerca de un mensaje final, ¿no? Respecto a este objetivo de desarrollo sostenible que es tan importante para la humanidad y que seguramente cada uno de ellos depende la subsistencia, ¿no? De muchos años más de vida en este planeta. Entonces, me gustaría iniciar por las damas. Karen. Omar, bueno, lo hemos dicho una y otra vez y desde diferentes contextos con los compañeros Oscar, Jason y Lilian, y también la intervención de Julio César en la tarde de hoy. Definitivamente el agua es considerada un alimento y pues quiero traer a colación un pensamiento que siempre me ha gustado, donde dice que que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y definitivamente debemos cada uno de nosotros ser conscientes de cómo damos ese uso al agua, cuáles son esos cuidados desde si abrimos la llave, la dejamos abierta, de si contaminamos, no contaminamos, si hacemos un uso adecuado, porque de verdad es algo tan valioso. Sabemos que es una sustancia completamente imprescindible para nuestra vida, para los seres vivos y como decíamos, no solamente para nosotros,
veía en algún momento una imagen de un pajarito, es que no recuerdo en qué zona era que había pasado, no sé si era un incendio, un pajarito en donde le daban apenas unas goticas de agua y él buscaba como esa manera de respirar y como de agradecer esa gotica de agua. No nos imaginamos también los animales, las plantas, todo ese ecosistema que requiere de esta importante sustancia para la vida, como lo es el agua. Muchísimas gracias por la invitación, por haber participado y por haber interactuado con tan importantes personas en los diferentes sectores de la vida. Gracias. Muchas gracias, doctora Karen Martínez. Le damos paso a Lilia Gama, que nos acompaña también para unas palabras, conclusión de enseñanza de este gran espacio. Muchas gracias. Yo quisiera cerrar diciendo que lamentablemente nos encontramos en una era que se le ha nombrado el antropoceno, porque el ser humano ha sido el controlador de lo que está pasando en lugar de ser un cohabitante y un responsable de los recursos que tenemos encargados. Nosotros mismos estamos propiciando una destrucción y es un buen momento para reflexionar en todos los países y en todos los espacios hacia dónde queremos ir y en qué mundo queremos vivir. Ya a estas alturas estamos comprometiendo mucho nuestro futuro, pero a mí me gusta pensar en la esperanza y pensar en que aún hay tiempo. Entonces, es un momento de regresar y reflexionar y agradezco mucho la invitación a participar en este espacio de conversatorio y de reflexión y haber tenido el gusto de conocer a tan interesantes colaboradores en este espacio, a los que espero en otros espacios volver a tener la oportunidad de vincularme. Muchas gracias. Gracias, Lilia, muy amable por conectarse. Lo que hace, por supuesto, estas redes, ¿no? Desde México está con nosotros ella. Qué bonito y me deja de enseñanza seguramente para todos que aún hay esperanza y que está en nuestras manos, ¿no? El revertir esto y el de mejorar un poco esa calidad de nuestro planeta y de vida. Jason, desde Ottawa, Canadá. Gracias, Omar. Agradecer a todos los directivos, a toda la comunidad académica por el espacio. La verdad, muy contento de participar, como siempre, ¿no? En estos espacios y con este tema tan interesante. Yo finalizo como empecé, y es con la frase: el agua es un bien tan necesario como limitado. Eso, digamos, es una premisa que tenemos que tener en mente. Yo quisiera tener la esperanza que tiene la doctora Lilia, pero voy a preferir decir que nuestro reloj está en negativo y que realmente el desafío es producir los cambios que necesitamos a la velocidad que requieren estos objetivos de desarrollo sostenibles, que no es nada fácil, no es un desafío fácil, pero tenemos que partir con que el reloj está en negativo y empezar a trabajar. Termino también diciéndole a la comunidad académica que ahí en Cúcuta tenemos el asentamiento humano, La Fortaleza, que es un laboratorio para muchísimos temas de desigualdades sociales, de falta de agua, de todo lo que trabajamos hoy, las diferentes ramificaciones de lo que hablamos hoy, ahí está. Sería interesante tener presencia en este sector de la academia para la investigación, para generar datos, generar insumos, para aportarle a los entes de administración pública en el momento de la toma de decisiones. También decirles que Canadá tiene en su eje de cooperación internacional varios millones de dólares a disposición de proyectos locales. Sobre todo estuve haciendo una investigación, no es mi fuerte, pero estuve haciendo una investigación y en el tema de manejo de agua. Doctora Karen, ahí hay unos temas interesantes que si quiere luego por interno le puedo compartir las páginas de búsqueda de convocatoria de proyectos locales, donde curiosamente vi que muchas universidades de Colombia han postulado y ganado estas ofertas, pero del interior del país, no en nuestras regiones, y ahí es donde necesitamos fortalecer regionalmente este tema. Y bueno, muchísimas gracias. Muy amable, doctor Jason, por acompañarnos, por ese espacio que nos regalas, por supuesto, desde allí, desde la capital de Canadá. Un cucuteño, por supuesto, dejando en alto los colores de la Universidad de Santander en esta zona.
Oscar Eduardo, unas palabras también de análisis, un poco de esperanza para la comunidad académica y que está en nuestras redes sociales. Sí, siendo coherente con mi participación y habiendo expresado, ya conscientes que todo lo que se necesita, aparte de la gestión o incluida en la gestión, está el tramitar y buscar la financiación de los proyectos. Eso es universal. También se necesita para nuestro medio y nuestras condiciones locales esa gestión, y para eso necesitamos líderes, para eso necesitamos compromiso, para eso necesitamos los docentes, los que participamos en explicarle, contarle vivencias, contarle las situaciones reales a nuestros estudiantes, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, para que ellos tomen conciencia y puedan comprender, aportar y ayudar a, si es del caso o si es posible, en no solo en la formación de los líderes, sino en alguna gestión que se pueda lograr. Pero nuevos líderes se necesitan, que sean conscientes, que estén como informados de las situaciones reales. Nosotros los docentes tenemos la tendencia en muchas ocasiones a solo hablar o trabajar sobre la teoría y el marco teórico. Pues algunas materias se prestan más que otras, pero tratemos de, en esa condición, de formar a los estudiantes, no solo con la teoría, sino con la práctica, con los problemas, y motivarlos a que se desarrollen, se formalicen, se capaciten, porque con ellos es que podemos tener esperanza. Ahí estoy de acuerdo con el doctor Jason, que también estoy patinando, porque a veces ve uno como que no ve uno formación de líderes, cuántas personas hay que sean como líderes, que estén encaminadas, que estén pensando, que estén comprometidas. Y ese futuro lo van a tener que hacer ellos, ese futuro. Nosotros, la verdad, lamentablemente, dejamos pasar. Y ahí tiene que ver un montón de situaciones que traté de mencionar en forma general. El actuar de nuestra clase política, primar los intereses privados, los intereses personales, los intereses particulares, por encima del menosprecio y de los intereses de las demás personas y de la comunidad. Es eso. Sigamos haciendo gestión, sigamos educando, sigamos formando, a ver si los líderes que vienen después nos pueden ayudar a componer este planeta y a componer esta historia. Ok, excelente. Yo me despido y ahorita le doy paso a la ingeniera Sara para cerrar el espacio. Quiero terminar con este lema, mi participación también. Vuelvo a la página de Naciones Unidas del Día del Agua hoy. El lema de hoy, del Día Mundial del Agua 2024, y es el enlace entre el ODS 6 y el 16, es el siguiente. El lema Día Mundial del Agua 2024 es Agua para la Paz. Así es el lema de hoy, del Día Internacional, del Día Mundial del Agua, es Agua para la Paz. Así encerramos los dos ODS que se trajo hoy para esta conversación. Muchas gracias por la participación. Ingeniera Sara, lo dejo para que pues despida a todos los participantes de este momento. Bueno, agradecer a todas las personas que intervinieron acá en Zoom y a través del Facebook Live, y esperando que este espacio haya sido de excelente aporte y beneficio para cada uno de nosotros. Vimos la importancia de la academia en el rescate de lo que nos queda de agua. Afortunadamente Colombia es uno de los países más ricos en agua, y esto va a ser más rico, más valioso que el petróleo, que el oro, que cualquier activo. Y los países se van a codiciar estar en Colombia por tener tantas fuentes hídricas, pero que tenemos que proteger y conservar. Entonces, un saludo especial y lo dejo con la doctora Concepción. Gracias. Bueno, pues de mi parte agradecer a los ponentes por tan excelentes aportes, y en realidad
Si no hay agua, no podemos vivir y tampoco ser felices en nuestra casa común. Entonces, es un compromiso de todos. A veces perdemos la esperanza, pero no debemos bajar la guardia. Y como personas comprometidas con la academia, debemos hacer todo lo posible para trabajar desde la teoría y la práctica por el cuidado de este bien tan importante que es el agua. Entonces, desde el Departamento de Desarrollo Profesoral, desde el Plan de Formación Profesoral, desde la Universidad de Santander, queremos dar gracias a todos los ponentes, a todos los profesores que se conectaron, y de verdad fue un espacio, yo diría que un poco mágico, porque hoy es el Día Mundial del Agua. Entonces, qué bueno que hayamos podido hacer esa reflexión, y lo más importante es que en ese espacio están conectados muchos profesores, muchas personas de pronto que no estamos relacionados con la academia, pero lo más importante es llevar de la teoría a la práctica, y eso sí, como profesores debemos ser muy conscientes del gran compromiso que tenemos con los jóvenes, con los niños, porque ellos son el futuro y la esperanza de este mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Muchas gracias. Concepción, muy amable por acompañarnos, muy gentil, por supuesto, la participación de cada uno de los líderes, profesores, estudiantes, también personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales, UDES Radio Cúcuta, Universidad de Santander Campus Cúcuta, Aguas Capital, muy amables, ha sido de gran provecho este gran espacio. Hoy hablando de los ODS, conoce los ODS, agua y saneamiento, paz, justicia e instituciones sólidas. Dios los bendiga, que tengan feliz fin de semana, que estén muy bien. Chao. Gracias. Muchas gracias a Chao. todos, doctor Gracias. Hasta Jason, luego, feliz encantada de tarde, que conocerlo, estén muy doctora bien. Lilia, Oscar, chao, Doctora doctora Lilia, Karen, de todos los ponentes, chao, muchísimas todos los gracias. ponentes, Buenas chao, Que tardes y estén muchas muy bien. feliz gracias. resto de Chao. tarde. Gracias. Gracias, gracias. Chao, gracias a todos. Chao.